Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos están contentos? Gloria a Dios. La alegría es una decisión. ¿Ven? Cuando estás alegre muestras que tienes fe. Cuando estás triste muestras que no tienes fe. Porque estás alegre porque sabes que a pesar de lo que esté sucediendo alrededor, Dios tiene control de todo. La palabra dice en Isaías 6 que el día que murió el rey Usías, así dice Isaías, yo vi al Señor sentado en su trono. Mientras era un tiempo de luto para toda la nación, Isaías dice, yo vi que todo estaba bajo control, Dios seguía en su trono. Así que esa era una razón para estar contentos, alegres. Si estás triste por algo que está pasando, por algo que te hicieron, que te dijeron, hermano, entonces muestras que no tienes fe. Crees que lo malo que te está ocurriendo es para siempre. Crees que es mala suerte. Crees que es tu destino. Y no crees que Dios lo esté usando para hacerte bien. Pero todo lo que te sucede te va a ayudar para algo bueno. Todo lo que estás viviendo en este instante te va a ayudar para algo que te va a ayudar en la vida. Amén. Y por eso deberías de estar contento. Amén. Diciendo, no sé qué se trae Dios entre manos, pero seguramente me va a ayudar para algo bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Antes de continuar, queremos dar la bienvenida a quienes nos visitan por primera vez. Está con nosotros Sergio Barroso. Hermano, porque bienvenido. ¿Por qué no le damos un aplauso de bienvenida? Los que estamos cerca, salgan, salúdenlo. El hermano viene desde Oregón. Amén. Y me contó ahorita que lo saludaba. Allá todo se oye, todo lo que Dios está haciendo por acá. Sí, todo lo que el Señor hizo con ustedes, dice, por allá lo estamos escuchando. Y me decía también mi hermano Gil que también ahí en Guacamayas la gente le dice, cuando él les dice que viene a Rema, dice, hemos oído todo lo que el Señor está haciendo ahí también. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque de eso se trata. No que digan qué buenos hermanos son los que van ahí, sino que digan qué glorioso es Dios. Amén. Y gracias a Dios, toda la honra es para nuestro Señor. Y rápidamente seguimos avanzando con la banqueta alrededor. Todavía no llega el juego, no ha llegado. Y pues vamos a seguir esperando. Hombre, esperamos más tiempo, que no esperemos unos días más. En cualquier momento llega con la ayuda de Dios. Y tenemos la promesa de uno más, que en cualquier momento también lo tendremos por acá. Y tengo una hermana que me dice, pastor, ¿cuánto cuesta? Le dije, hermana, no me han dicho el precio, pero sé que uno de los que van, el último que me prometieron, cuesta 40,000 pesos. Y dice, ¿eso cuánto es en dólares? Le digo, son alrededor de 20,000, de $2,000. Y me dijo, pastor, yo no puedo dar esa cantidad de dinero, pero yo voy a mandar una parte y yo sé que Dios les va a dar el restante para completar lo que falta. Entonces ya tenemos 2 juegos y medio, pero como aquí no hay medios, tenemos 3 en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Amén. ¡Wow! ¡Qué bonito se va a ver todo! Sí, tus hijos van a estar jugando alegres. Les va a gustar venir a la iglesia, saber que reciben primero palabra de Dios y después que tienen un tiempo de diversión. Y aparte que en su momento haremos varias cabañitas con sus asadores para que después del servicio, sobre todo desde los domingos, te puedas salir y disfrutar de una carnita asada o de algún otro tipo de comida e invites a 1 o 2 familias a convivir ahí contigo. Amén. Se vale. Para eso es, para que la iglesia de verdad sea un lugar de convivencia. No venimos a la iglesia solo a tener una buena relación con Dios, sino a tener una buena relación con los hermanos. Así que imagínate, mientras la esposa ahí asando la carne, a nadie se enoje. El marido jugando fútbol en la canchita, los niños en los juegos, y la mujer mientras está asando ahí también, platicando con otra hermana. Nada de chismes, a puras cosas buenas, la palabra y discipulando y todo eso. ¿Cuántas dicen amén? Gloria a Dios. Los hombres como siempre jugando. Sí, pero bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios.
El tema de esta tarde lo vamos a tener en las pantallas. Para esto te pido que tomes tu Biblia y vamos a declarar con convicción y con denuedo. Decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, el proceso del reino. El proceso del reino. ¿Sí? ¿Qué te voy a enseñar hoy? El reino se va manifestando, el reino de Dios se va manifestando progresivamente en cada creyente. La Biblia nos habla de 3 reyes, lo cual nos habla de cómo funciona el reino de Dios. Primero está el rey Saúl, después está el rey David y tenemos también al rey Salomón. Estos 3 principales reyes, aunque hubo después otros 20, estos 3 principales nos muestran cómo es que el reino de Dios se va mostrando, manifestando progresivamente en la vida de cada creyente. Si tú analizas bien, cada uno de estos 3 reyes estuvieron en el poder 40 años. 40 años. Cada vez que escuchas el número 40, representa el proceso de Dios con cada creyente. Incluso también representa prueba, ¿sí? Dificultad. Pero cada uno va manifestando parte del proceso de Dios. Si tú recuerdas, Saúl fue un rey rebelde, un rey que no obedecía al 100% la palabra de Dios. Tenía respeto por Dios y tenía respeto por la palabra, pero no era obediente. Esto representa, hermano, también tu vida y mi vida cuando recién acabamos de convertirnos al Señor. Somos creyentes, pero a fin de cuentas todavía hacemos las cosas como nosotros creemos, como nosotros pensamos y de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Y creemos que Dios está de acuerdo en la forma en que pensamos, sentimos y en la forma que queremos hacer las cosas. Ahora, todo este tiempo, hermano, nos habla de que no está mal si has pasado por esa etapa, incluso si hoy te encontraras en ella. El problema es que toda tu vida espiritual permanecieras en esa primera etapa. Saúl representa el cristiano que tiene temor de Dios, pero todavía quiere vivir a su manera. Tú recuerdas cuando el pueblo le pidió un rey al Señor. El Señor les dijo: yo soy su rey, no necesitan un rey humano. Y ellos dijeron: queremos un rey como tienen las demás naciones, es decir, que los deja hacer lo que quieren. Entonces Dios les dio un rey en Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo. Porque debes de saber que toda nación, ¿sí?, que no es creyente, tiene un rey, un presidente conforme a su corazón. Así que eso ya te da la idea de por qué tenemos el gobierno que tenemos. Es conforme al corazón del pueblo. Pero cuando el pueblo de Dios cambió, tuvo otra actitud, entonces Dios dijo: ahora voy a escoger yo. Escogeré un rey ya no conforme al corazón de ustedes, sino conforme a mi propio corazón. Y entonces eligió a David. David es ese rey, es ese creyente que en algún momento empieza a considerar la palabra como lo más importante de su vida. Empieza a hacer solo las cosas que a Dios le gustan, que a Él le agradan. Tiene errores, es verdad, pero a fin de cuentas lo más importante para Él es agradar a Dios. David es el puente, la transición, ¿sí?, que lleva a una nueva vida en Cristo. Todos pasamos por la etapa también de David, ¿sí? Es una generación de conquista, personas que establecen el reino de Dios, gente que cree
siembra y que de todas maneras, a pesar de lo que está haciendo, no manifiesta todavía el reino de Dios. ¿Te has dado cuenta que a pesar de que le echas ganas, a pesar de que Dios es primero en todo contigo, como que la cosecha no viene? Como que empiezas a pensar que algo está faltando, que tal vez en algo estarás fallando. Pero simplemente estás en la etapa en donde estás en la transición nada más. Un puente entre el rey, el creyente que trata de vivir una vida conforme a sus propios principios, y lo que es el verdadero reino de Dios, Salomón. El reino donde hay provisión en todo, donde Dios se manifiesta gloriosamente a través de Salomón. David es el puente. Tal vez te encuentras siendo el puente y te desesperas pensando que la cosecha no está llegando como tú quisieras, que algo está fallando, y puede ser porque estás en ese proceso, pero sigue adelante y en su momento vas a empezar a tener esa cosecha gloriosa. Algunos se quedan en la primera etapa toda la vida. Siguen haciendo lo que quieren, lo que ellos piensan, lo que ellos dicen. Luego viene la otra etapa, en donde la gente empieza a meterse más en serio las cosas de Dios, en donde pareciera que a pesar del buen corazón delante de Dios, no fuera suficiente para poder manifestar todo lo que el reino de Dios ofrece. Y luego viene la tercera etapa, la etapa de Salomón. La etapa donde encuentras cosecha, la etapa donde ya no te esfuerzas por hacer las cosas, sino que Dios las hace todo para ti, todo por ti. Amén. Esa etapa vamos a llegar si tenemos paciencia. Amén. Todos estos tres reyes manifiestan también la vida de Moisés. En algún momento te he enseñado acerca de eso, que los primeros 40 años de Moisés es criado en el palacio del faraón. Piensa que él lo es todo, ¿sí? Piensa que él no necesita mucho para lograr lo que Dios le ha destinado a hacer. Pasa el tiempo y entonces es tenido que echar fuera de Egipto, es perseguido, y él huye de Egipto por matar a un egipcio. Y estando en el desierto, entonces empieza a preguntarse: ¿quién realmente soy yo? No soy nada. Hoy no sirvo para nada. Primero pensaba que él era lo máximo. Después empieza a pensar que él no es nadie, hasta que tiene un encuentro con Dios en la zarza, tú lo recuerdas, y entonces se da cuenta que Dios es todo. No importa quién seas tú, importa quién es Él. Y entonces es que puedes servir al Señor. De la misma manera, hermano, esa vida se manifiesta en una forma similar en cada creyente. Amén. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Entonces, si estás en la etapa en donde te es difícil soltarte completamente al Señor, en donde siempre tienes una razón para no obedecer la palabra, es que espérame, no sabes qué me hicieron, espérame, pastor, déjeme le digo qué fue lo que me hicieron, qué fue lo que me pasó, qué circunstancia estoy viviendo, y usted me va a entender. Todavía tratas de hacer las cosas a tu manera de pensar, a tu manera de sentir, ¿sí? Como tú crees que se deben de hacer las cosas, muchas cosas todavía como te las enseñaron en el mundo. Después empiezas a dejar esa etapa y te metes a la palabra de Dios. Es lo que Dios dice. Ahora te sabes sujetar a la autoridad como David. O sea, ahora eres una persona que sabes que no tienes que exigir que las cosas se cumplan pronto. Dios sabrá en qué momento las trae. Todo se lo dejas a la voluntad de Dios. Te estás conformando al corazón de Él. Pero ahí todavía no hay manifestación del reino. Hay victorias, sí. Como David tuvo victorias sobre Goliat, sobre filisteos, sobre pueblos enemigos. Pero todavía no es la manifestación gloriosa del reino de Dios sobre él. Y llega un momento en que David quiere construirle una casa al Señor y el Señor no lo deja. Y es hasta Salomón, la etapa gloriosa, ¿sí? Donde Dios empieza a proveer todo lo necesario y construyen el templo de Dios. Pero además de construir el templo de Dios, la fama de Salomón corre por todo el mundo, ¿sí? Como es sabio. La sabiduría de Dios está hasta la tercera etapa. Amén. Ahora, ¿qué etapa te encuentras, hermano? ¿En qué etapa te encuentras? ¿En donde piensas que te puedes comer el mundo a mordidas?
todavía eres un joven. Eso es lo que piensan los jóvenes. Los jóvenes no atienden el consejo de su papá porque su papá no entiende, está viejo, ¿sí? Pasado de moda. Ellos pueden solos, ¿sí? Y entonces viene la etapa en donde empiezan a madurar, donde empiezan a formar familias, y ahora les toca experimentar lo que sus papás experimentaron, y es cuando empiezan a decir: ¿qué razón tenía mi papá? Pero todavía no es la etapa mejor. Viene la otra etapa en donde el hijo viene y dice: papá, perdóname, ¿qué razón tenías? Y empieza a haber una manifestación mayor de la presencia de Dios en sus hijos, en su familia. Ahora, podemos brincarnos la primera etapa, sí se puede, porque solo en la segunda y en la tercera etapa eres útil al reino. En la etapa donde tú quieres hacer lo que te viene en gana, ahí no puedes servir al reino, porque eres orgulloso. Te consideras que tú sí sabes, que tú sí puedes, que los demás no entienden todo lo que Dios puede hacer a través de ti. Luego viene la etapa en donde te das cuenta que qué mal estaba yo, de verdad qué pena, realmente yo no sabía nada, realmente yo no era nadie. ¿Te has dado cuenta que mucha gente cuando llega a Rema y empieza a ser ministrado por la palabra, de repente empiezan a decir: pues de verdad que yo no era nada, no sabía nada, yo pensé que sabía mucho y ahora ya me doy cuenta que no sabía nada? Y es cuando empiezas a ser útil al reino. Porque cuando tú crees que sabes, cuando tú crees que puedes decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer, en ese estado, en esa etapa no sirves. Sirves cuando empiezas a darte cuenta que necesitas aprender. Y viene la parte en que maduramos, en que reconocemos que Dios es todo, ¿sí? Y toda esta historia se trata solamente de satisfacer la voluntad de Dios y de satisfacer el amor de Dios. Debes de saber que la etapa más productiva es la etapa del final, la última etapa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Job 8:7, por favor. Job 8:7. Fíjate bien. Mira, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. O sea, a Dios no le molesta que empieces en esa etapa. Es parte del proceso. Por eso, mis hermanos, los que somos un poquito más maduros debemos de ser comprensivos con aquellos que todavía están en esa primera etapa. Tal vez tú ya estás en la segunda, incluso en la tercera. Pero ten paciencia. Los hermanos, aunque estén manifestando todavía algo de orgullo, aunque estén manifestando algunas cosas que no deberían, están en esa primera etapa. Tenles paciencia. Dios te tuvo paciencia. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Ahora, por favor, ver capítulo 42, verso 12 y 13. Y bendijo Yahvé el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Verso 13. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. El postrer estado siempre es mayor. La última etapa es la que verdaderamente da cosecha. Amén. Entonces no estemos apresurándonos, no estemos impacientes, porque tal vez tú ya pasaste la segunda etapa y tu esposa todavía está en la primera. O tal vez ya estás en la tercera etapa y tu esposa apenas empieza a entrar en esa primera etapa. Tienes que tener paciencia. Déjate, lo voy a ejemplificar, ¿sí? Eclesiastés 7:8 todavía nos habla de algo que acabo de mencionarte, de que la etapa final es la que más produce que la etapa del principio. Eclesiastés 7:8, por favor. Mejor es el fin del negocio que su principio. Pastores, es un negocio. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Tienes que apurarte a llegar a la tercera etapa. No es algo que define Dios, de hecho lo defines tú, ¿sí? Marcos 4:26. Fíjate bien cómo también Jesús habla acerca de esto y te compara a ti con una planta. Fíjate, Marcos 4:26 en adelante. Decía además:
Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semillas en la tierra. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Echando semilla, palabra de Dios en esa tierra, porque tú fuiste creado del polvo de la tierra. Amén. Entonces, así es el reino, como cuando uno avienta semillas en la tierra. ¿Sí? Verso 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, yo no tengo que andarlos presionando para que crezcan. Mi trabajo es sembrar en cada uno. Obviamente, cuando doy consejería, obviamente cuando tenemos una plática, aprovecho para seguir sembrando y regando la palabra de Dios en ti. 28. Fíjate bien el proceso. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero es hierba. Primero hierba. Luego espiga. Y después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Son como los 3:40. Primero es hierba, luego espiga, luego fruto en la espiga. 40, 40, 40. Saúl, sí, David y finalmente Salomón. Ahora, Saúl, David y Salomón de alguna manera pudieron manifestar al final, a través de Salomón, toda la gloria del reino de Dios. Así que si hoy todavía eres hierba, no te desanimes. Si alguien te critica, si alguien te juzga, solamente dile: mira, espérate, llevo un proceso. Ahorita soy hierba nada más, pero en su momento seré espiga, y espero también en su momento llevar fruto. Bendito sea Dios. Amén. Así que la palabra de Dios es una semilla. Toda semilla produce algo. ¿Qué produce la palabra? La palabra produce todo. Cada vez que tienes palabra de Dios en tu corazón y lo hablas a través de tu boca, tienes todo. Porque todo fue hecho por medio de la palabra, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Necesitas que algo haga la palabra en ti, entonces lleva esa semilla a tu corazón para que dé el fruto que ella promete. Necesitas una mejor relación familiar, entonces deja que la semilla entre en ti. Va a producir y entonces dará fruto. ¿Qué fruto? Aquel que tú creíste de la palabra de Dios. Pero quienes no conocen la palabra, mi hermano, carecen de semillas. ¿Sí? Hay semillas para todo, para sanidad. Estás enfermo, entonces necesitas poner más semillas que hablen de sanidad. Amén. Estás en escasez, necesitas más palabra acerca de provisión, de prosperidad. Amén. Hay palabra para todo, semilla para todo. Pero si no tienes semillas sembradas, no tendrás cosecha. Pastor, ¿por qué parece que conmigo el Señor no está avanzando? No es el Señor, eres tú, que no permites que la palabra de Dios se siembre en tu corazón. No tienes semilla, por lo tanto no habrá cosecha. ¿Tú recuerdas? El año pasado sembraron maíz en la parte que no tenemos construido, y aparte del terreno de nuestro hermano. Ahora, ¿cuántos creen que va a volver a haber maíz este año? Bueno, no hemos sembrado. Entonces, ¿cuántos creen que si no sembramos, de todos modos va a haber maíz, aunque no sembremos? No se puede. Tiene que haber semilla. Y de la misma manera, Dios no puede producir en ti porque no tienes semilla. Tú solamente te sabes la palabra cuando vienes a la iglesia, pero no lees la palabra en casa, no la meditas, por lo tanto Dios no puede producir en ti hasta que tengas palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Sabemos que obviamente, de acuerdo a la parábola, Jesús es el sembrador, pero también tú eres sembrador. Tú siembras palabra de Dios en ti, en tu familia. Cada semilla tiene una forma en la que debe de ser sembrada. ¿Alguien sabe cómo se siembra la palabra de Dios? Hablando. Si no hablas la palabra de Dios, la palabra no se siembra. Si nada más te la sabes en tu mente, hermano, la palabra no es sembrada en ti. Alguna vez te dije, hermanos, la palabra nunca debe de ser leída mentalmente. Debe de ser leída audiblemente, porque
la fe viene por oír. Necesitas escucharte a ti mismo hablando la palabra. Si te tapas los oídos, te vas a dar cuenta que adentro de ti se oye más fuerte tu voz. ¿Alguien lo ha experimentado? Tapas tus oídos y hablas la palabra y se oye más fuerte, lo cual indica que tus oídos internos escuchan mejor que tus oídos externos. Por eso deberías de estar leyendo la palabra de forma audible, ¿sí? Así que hay quienes siembran la palabra hablando, bendito sea Dios. Esa es la primera parte que tienes que hacer. Pero hay una segunda parte que muchos no atienden. Hablan mucho la palabra, pero no la obedecen. De esta manera te estoy diciendo que la forma de completar el proceso, ¿sí?, de sembrar la palabra es hablándola y obedeciéndola. Si no la obedeces, no se siembra. Por favor, Lucas 6:47 en adelante. Lucas 6:47 en adelante. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, un problema, una dificultad, ¿sí?, una prueba, ¿sí?, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca, la obedecía. ¿De qué te sirve hablar la palabra, decir que la crees, que ningún arma contra ti prospera, que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo? Caerán 1000 a tu izquierda, 10,000 a tu derecha, pero tú no obedeces la palabra. Entonces, aunque tú digas todo esto, no va a tener efecto sobre ti. Por eso Santiago dice: no se engañen, ¿sí? No se engañen, no solamente sean oidores de la palabra, sino también sean hacedores. No se engañen a ustedes mismos, dice Santiago. No digan: no, Dios me va a proteger, porque te sabes la palabra, pero no la hablas. Y luego la hablas, pero no la obedeces. Entonces Dios no puede cumplir contigo, porque no puede haber cosecha. Amén. Así que la semilla se cuida obedeciendo, y la desobediencia anula la semilla. El que siembra habla, pero para cosechar la promesa que hablaste necesitas obedecerla. ¿Sí? Para sembrar la palabra debes de hablarla por fe, pero para cosecharla debes vivirla. Amén. Ahora, si no cuidas la siembra, entonces los ladrones de semilla te van a robar la cosecha. ¿Cuántos saben? Cuando teníamos sembrado, yo no sé nada de campo, pero cuando tenían sembrado ahí el maíz, había muchos diferentes aves que se venían a comer la semilla. Por lo tanto, no hubo cosecha. Sí salieron algunas plantas, pero muchas semillas no pudieron dar fruto. ¿Por qué? Porque fue robada. Esa semilla fue robada. Todo agricultor sabe que debe de cuidar la cosecha de animales, de plagas. Hay también, de la misma forma, hay ladrones de palabra de Dios. ¿Cuáles son esos ladrones? Marcos 4:15, por favor. Fíjate bien. Marcos 4:15. Un ladrón de semilla. Estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cómo roba la palabra y la cosecha el enemigo? A través de problemas, a través de dificultades, de malas circunstancias que hacen que el creyente dude de la palabra de Dios. El Señor dice: yo te supliré lo que te falte. No te preocupes por lo que has de comer, lo que has de vestir. Pero cuando llega la escasez, no hay recursos, es el momento en que empiezas a dudar, y entonces la palabra te es robada. Por lo tanto, no tendrás cosecha, por lo tanto la palabra no se manifestará en tu vida. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Amén. Ahora, ¿tú recuerdas cuando Jesús se quedó dormido en la barca? Cuando subió a la barca, le dijo a los discípulos: hey, vayamos al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál es la palabra de Dios? Vayamos al otro lado. Jesús estaba diciendo: vamos a llegar al otro lado. No importa qué suceda, vamos a llegar al otro lado. Pero cuando vino la tormenta, los discípulos se asustaron. Y la palabra que Jesús les dijo: vamos a llegar al otro lado,
Satanás la robó. Y ellos pensaron, no llegaremos al otro lado, vamos a morir. Pero Dios dijo, vamos al otro lado. Y ellos dijeron, no es cierto que vamos a llegar al otro lado, nos vamos a morir aquí. Alguna vez te prediqué y te dije, la tormenta les dijo, ustedes no van al otro lado, ustedes se van a morir aquí. Y ellos decidieron obedecer primero la tormenta antes que a Dios. La tormenta les habló. Por eso cuando Jesús viene, le dice a la tormenta, cállate, enmudece. Porque la tormenta les estaba diciendo, no van a llegar al otro lado. La tormenta estaba en contra de la palabra de Dios. Y en vez de ellos levantarse y decir, tormenta, no nos puedes detener, porque Jesús, la palabra de Dios, dijo que iremos al otro lado. Así que hazte a un lado, quítate de en medio, porque sin duda llegaremos allá, no temeremos. Si cada uno hubiera seguido riendo, si cada uno hubiera seguido comiendo, como Pablo, también te acuerdas que lo agarró una tormenta, pero él dijo, yo sé, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho que no habrá ninguna pérdida, sino solo de la nave, todos vamos a vivir, y yo sé que será así, como se me ha dicho. Y entonces empezó a comer. Porque no importa qué digan las circunstancias, importa qué dice Dios. Él supo cuidar la palabra y dijo, Dios dijo que llegaríamos todos salvos a nuestro destino. Y todavía por ahí se pararon en la isla de Malta, tú recuerdas, se arrimaron todos al fuego porque estaba haciendo mucho frío, y entonces tratando de agarrar leña, ¿sí? De entre el fuego salió una serpiente mortal, mordió a Pablo, el cual todavía iba pegada, la puso sobre el fuego, y entonces la serpiente lo soltó. Ahora, ¿por qué Pablo no se asustó? Todos esperaban que cayera muerto. Él sigue comiendo, porque el Señor dijo que todos vamos a vivir, no habrá ninguna pérdida, sino solo de la nave. Y él lo cree, cuida su palabra, no deja que se la roben. Dios dijo que te supliría todas tus necesidades, pero sucede que mañana tienes que pagar algo y hoy no hay dinero. Cuida tu palabra, el Señor dijo, entonces cuídala. Nadie te la robe. Es lo primero que Satanás va a empezar a querer hacer en tu vida, robarte la palabra que Dios te dio. El Señor les dijo que pasaran al otro lado, esa era la semilla que había sembrado, pero ellos no cuidaron esa palabra. Cuando vino el problema provocado por el enemigo, ¿sí? Entonces dudaron. Por eso el Señor les pregunta, ¿sí? Ahí en Lucas 8:25, por favor. Lucas 8:25. Y les dijo, ¿dónde está la semilla? ¿Y la semilla que sembré en ustedes? ¿Dónde está la palabra que les dije que íbamos al otro lado? Les habían robado la palabra. La Biblia también habla de que te pueden robar la semilla a través de chismes, a través de problemas con otros hermanos, ¿sí? La Biblia le llama cizaña. Y también tratan de robarte la palabra. El propósito de todo esto es evitar tu obediencia, robarte la cosecha, que no puedas vivir el fruto de la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí? Necesitas entenderlo. Ahora, todo esto te lo estoy diciendo, hermano, para que puedas disfrutar del reino de Dios con toda su gloria. ¿Te acuerdas que Jesús, hablando de Salomón, refiriéndose a los lirios del campo, dijo, ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos? Está hablando de que la vida de Salomón no fue una vida sencilla, fue una vida de gloria, de esplendor, donde la manifestación del reino se pudo mostrar totalmente. Amén. Ahora, todo esto, hermano, también lo podemos resumir en dos etapas. David representa a Jesús antes de la cruz, y Salomón representa a Jesús después de la cruz. Amén. Ahora, el asunto es, el proceso se acorta. Pasar de ser un Saúl a un David y pasar de ser un David a un Salomón se acorta cuando aceptas tu cruz y sigues al Señor, cuando te mueres a ti mismo. Amén.
Cuando empiezas a vivir por la vida del Señor como en resurrección, de esa forma acortas el proceso. Cuando alguien te hace daño y tú le contestas de buena manera, le haces bien aunque te hizo mal, eso es acortar el proceso y empezar a disfrutar de lo que Dios tiene para ti. Amén. Ahora, otra forma de acortar procesos es cuando vives la primera etapa, la etapa de Saúl, a la sombra de un padre espiritual adecuado. ¿Sí? David no recibió la bendición de Saúl, pero Salomón recibió toda la bendición de su padre, toda la sabiduría y la enseñanza de su padre. Esto acortó el proceso y multiplicó la bendición de Dios sobre Salomón. Salomón construyó el templo de Yahvé, obedeciendo la promesa que Dios hizo a su padre David. Ahora, David proporcionó todo el material, pero fue Salomón el que lo llevó a cabo. Es decir, la etapa en la cual estás sembrando, obedeciendo, esa etapa que parece que se tarda mucho, es necesaria. Salomón construyó el templo de David, pero con todo el material que su papá había guardado, había comprado, ¿sí? El terreno en el monte donde se construyó lo compró David con su propio dinero. Tú recuerdas, el antiguo propietario se lo quiso regalar y él dijo: no, lo tengo que pagar, porque no le daré al Señor nada que no me haya costado a mí, ¿sí? Ahora, todo lo que David almacenó fue lo que utilizó Salomón, y la gloria de Salomón, la fama, la sabiduría de Salomón fue la que trajo más productos de todo el mundo, más material de todo el mundo. Así que Salomón, hermano, es la cristalización de toda la vida de su padre David, y Salomón comienza donde su padre termina. ¿Cuántos papás tenemos aquí? Debes de saber que tú pones el techo que será el piso de tu hijo. Es decir, tu hijo va a empezar donde tú termines. ¿Por qué no vivimos de tal manera que les dejemos una meta difícil de llegar a nuestros hijos? Que les cueste trabajo, que le digamos: mi papá llegó hasta aquí, de ahí tengo que llegar yo más lejos, mucho más alto. Simple. Un papá que no estudió preparatoria, ¿sí?, le va a ser difícil. Su hijo podrá terminar bien primaria, secundaria, la prepa le costará más trabajo, porque ahora ya no va la herencia de su papá, no va la obra de su padre ahí. Hasta la secundaria fue la obra de su papá, él empieza de ahí en adelante. Un padre que no tuvo carrera universitaria provocará que sus hijos les sea muy difícil tener una carrera universitaria. Sí lo pueden hacer, pero les costará más trabajo. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Ahora, si Dios, hermano, no has tenido un padre espiritual contigo, entonces tienes la bendición, la bienaventuranza de ser un pionero. Pero si estás continuando la visión de un padre, entonces tienes la bienaventuranza de ser un heredero, el que disfrutará del trabajo del pionero. ¿Cuántos saben que tus hijos van a disfrutar de lo que tú les dejes? Pusiste un negocio, ellos ya no van a clientarlo, ese negocio ya estará clientado. ¿Cuántos saben eso? Sí. Esa es una bendición. Entonces tienes que empezar a pensar: ¿qué es lo que vas a dejar a tus hijos? ¿A partir de dónde inician ellos? De la misma manera que un niño es concebido en el vientre de su madre y se desarrolla poco a poco hasta crecer, así Cristo está siendo formado en ti. Amén. Cuando un ser humano es muy pequeño, recién concebido, pareciera un renacuajo, pero es un hombre completo con todas sus cromosomas. De la misma manera, todo cristiano que acaba de recibir al Señor, al principio parece poco glorioso, parece que llegará muy difícilmente lejos, pero solamente dale tiempo de gestación y manifestará totalmente a Cristo en su vida. Amén. Ahora, déjame mostrarte lo que hay en el reino de Dios, cómo se manifiesta. Primer libro de Reyes, capítulo 10,
verso 1 en adelante. Para que veas lo glorioso que es cuando te encuentras en la tercera etapa. Dice, oyendo la reina de Sabá la fama. O sea, Salomón se volvió famoso. La fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Yahvé vino a probarle con preguntas difíciles. Verso 2, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Verso 3, y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. 4, y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecían en la casa de Yahvé, se quedó asombrada. O sea, puedes asombrar a alguien con cualquier cosa, ¿verdad? Pero que un rey asombre a una reina, pues tenía que ser algo muy impresionante. Verso 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Verso 8, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Verso 9, Yahvé tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Yahvé ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La gloria del reino de Salomón es un tipo de reino de los cielos, de la vida cristiana. Amén. Jesús, hablando de Salomón, cuando dijo, ni los lirios se vistieron como Salomón con toda su gloria, Jesús termina diciendo, y no hará más por vosotros, hombres de poca fe. Como diciendo, a pesar de que tienen poca fe, con esa poca fe Dios puede hacer más de lo que hizo con Salomón. Amén. Así que Salomón fue glorioso. ¿Para qué? ¿Para qué se le dio tanta sabiduría? Primeramente, para edificar. ¿Sí? Para edificar la casa del Señor y para gobernar al pueblo de Dios. Amén. Por eso se le dio todo lo demás también, la riqueza también. ¿Sí? Si algo es hecho con sabiduría, va a crecer. Lo que más necesitas, ¿qué es, mi hermano? Sabiduría. Tú no necesitas dinero, lo que necesitas es sabiduría. Y si no me crees, vente el domingo, te voy a enseñar que el dinero sigue a la sabiduría y a la inteligencia. Ahora, fíjate bien, Proverbios 24:3. Proverbios 24:3. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Amén. ¿Alguien pensaba que a gritos? Se ha equivocado, es con sabiduría. No, le voy a hacer pagar lo que me hizo, que sienta lo que yo sentí. Eso es necedad. ¿Sí? La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su propia mano la destruye, dice la palabra. Amén. Entonces lo que tu casa necesita es sabiduría. Amén. Ahora, Proverbios 9:1. Fíjate bien, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Ahora, ¿qué significa esto de las 7 columnas? Primero déjame explicarte. Cuando la Biblia habla de columnas, no se refiere a las columnas estas que sostienen el templo. Se refiere a personas dentro de la iglesia, ¿sí? Que sostienen a la iglesia, a los hermanos, ¿sí? La Biblia dice que al que venza, ¿sí? Dios le hará, o el Señor le hará columna del templo de Dios. El reino es una iglesia sabia en donde hay columnas que sostienen a los hermanos. Mira lo que dice el verso 1.
Ahora, mira el verso 2. Verso 12, Proverbios 9. Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Primero déjame decirte, para que Dios te considere una columna, necesitas llegar a la tercera etapa de lo que acabamos de hablar. No estar en la etapa de Saúl. Es bueno estar en la etapa de David, pero finalmente lo que necesitas es la etapa de David, perdón, de Salomón. Ahora, ¿para qué? Para que seas columna en la iglesia, en tu casa, a todo lugar donde vayas. Primero dice, ha matado sus víctimas. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. La sabiduría mató sus víctimas. Son personas que sacrifican todo por otros. Un papá, una mamá, en la medida que sepa sacrificarse, es una buena mamá y un buen papá. En la medida que quiera que otros se sacrifiquen por él o por ella, es un mal papá, es una mala mamá, ¿sí? Son creyentes, hermanos, que no buscan lo suyo, que procuran el beneficio de los demás. Es gente sabia. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa del evangelio, la ganará. En la medida en que tú entregas tu vida para servir a alguien, en esa medida eres feliz. Nunca se es feliz tratando de que te hagan feliz a ti. Ese es egoísmo, y el egoísmo provoca que la felicidad no pueda entrar. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando? Así que cuando tú buscas, no es que mis hijos me tienen que hacer feliz, mi esposo me tiene que hacer feliz, él tiene que comportarse de la manera que yo digo, vas a ser la persona más infeliz. Y podrás terminar ese matrimonio, iniciar otro, y vas a tener problemas en el otro. Y después van a decir que qué mala suerte tengo, no sé elegir una buena persona, todos me han salido mal. Es como aquella persona que de repente chocó, se ve involucrado en un choque, y se baja el del otro carro y le dice, bueno, en esta ciudad nadie sabe manejar, usted es la 4ª persona con la que choco hoy. O sea, ¿tú quién crees que es el que no sabe manejar? ¿Sí? Entonces así está la persona cuando está diciendo, sí, tengo mala suerte, todos me salen malos. El problema es que no has entendido que la vida no consiste en vivir para ti mismo, sino en vivir para otros, en bendecir a otros. Cuando la Biblia dice, hazte tesoros en el cielo, recuerdan que lo vimos el domingo, la Biblia no está diciendo, dale a los demás, ayuda a otros, y el día que te mueras, allá vas a llegar y te van a dar. El Señor dice, mira, todo lo que ahorraste porque le diste a tantos. No se refiere a eso. Se refiere a, son bendiciones espirituales que se transformarán en bendiciones materiales cada vez que lo utilices. Ese dinero que tú tienes se va a acabar. Si lo que compres con él se va a deteriorar. Te está diciendo, mejor deberías invertirlo en otras personas para que en el momento en que lo requieras, será tesoro, será riqueza, la cual va a abundar para todo lo que requieras y un poco más para ayudar a alguien más. ¿Alguien comprende lo que estamos diciendo? Ahora, también dice ahí, mezcló su vino. El vino representa alegría en la Biblia, representa gozo. Son creyentes que siempre los miras riendo, tienen problemas, pero siempre lo enfrentan con una sonrisa. Amén. Son los que dan vida a sus hermanos, alegría a sus hermanos, les producen alegría, ya sea a través de consejo, ya sea a través de ayuda. Son columnas de la iglesia, ¿sí? Y número 3 dice también ahí, y puso su mesa. Son personas con palabra de Dios, creyentes que siempre tienen una palabra de edificación para sus hermanos, siempre los alimentan, siempre tienen pan para darles, siempre tienen algo que ofrecer. Hay una hermana de la iglesia que de verdad tiene, económicamente tal vez sea la persona de mayor escasez en la iglesia, pero si va a tu casa nunca llega con las manos vacías. De verdad, nunca. A veces no ha tenido nada que darte. Bueno, en el caso de tu servidor, ya ha llegado a la casa hasta con una maceta, con una planta. Pastor, no había que traerle, no tenía ni fruta, ni comida, ni nada. Pero mire, le traje esta flor bien bonita pero no te llega con las manos vacías. Gente que siempre está dando, siempre quiere bendecir. Amén. Por favor, el siguiente versículo, verso 3.
envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, ¿sí? Envió sus criadas, son gente dispuesta a servir en lo que sea, en cualquier área. No están perezosos, siempre están trabajando esforzadamente. Mañana vamos a completar lo que estamos viendo acerca de la resurrección de los muertos, el juicio eterno, y te vas a dar cuenta que hay recompensas. Habrá recompensas. Todo lo que hiciste, aún un vaso de agua fría, dice la palabra, tendrá recompensa. Mañana estaremos hablando todavía acerca de eso. Todo lo que hagas por alguien tendrá su recompensa. Bendito sea Dios. Amén. Debes de hacer algo por alguien, trabajar en beneficio de alguien, aunque nadie se dé cuenta. Pastor, es que nadie valora lo que yo hago. Hermanos, las recompensas son allá arriba. Aquí en la tierra no habrá recompensas. Los aplausos, los chiflidos, los vítores de alegría, de victoria van a ser allá arriba. Aquí no. Amén. Ahora, dice también, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Son personas sobresalientes, personas que siempre creyeron que algo bueno iba a suceder, a pesar de lo que estaban enfrentando, a pesar de lo que estaban viviendo, siempre encontraron la manera de bendecir. Sí, les trataron mal, pero ellos trataron bien. Les maldijeron, pero ellos bendijeron. Sabían que toda la respuesta que ellos tuvieran era lo que les traería bendiciones de Dios o lo que traería maldiciones del enemigo. Alguien te hizo daño y tú le contestaste igual. Y piensas, pastor, pero es que él empezó. Pregúntele, haz él mismo, acepta que él empezó. Sí, pero tu respuesta es la que traerá recompensa sobre tu vida. ¿Sí? Entonces, son creyentes de influencia positiva en la iglesia, gentes de influencia en la sociedad, gente que son factores de cambio, portadores de bendición. Nunca condenan a nadie, siempre tienen una palabra que levanta, que sana. La Biblia dice que son como un ungüento, ¿sí? Como una pomada contra el dolor, pero hablando del alma. Amén. Entonces estas son esas personas. Verso que sigue, por favor. Son personas que se convierten en columnas de la iglesia. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, por verso 5, por favor, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Son personas generosas. Ven, venid, comed. Gente que está predicando siempre el evangelio, no solo con palabras, con acciones. Amén. Ganadores de alma. Gente que cuando te escucha dice, yo quiero saber más. A ver cómo está ese asunto. ¿Sí? Estaba hablando con un hermano de la iglesia que me decía, pastor, me siento desanimado, me siento triste, no sé por qué. ¿Qué hago? Le dije, pues te sientes así porque así quieres estar. Estábamos en su negocio y estaba un cliente por ahí, nada más que el hermano, mientras estaba atendiendo, le estábamos platicando. Y me dice, pero ¿cómo le hago para no sentirme así? Decide no sentirte así. Dice, pero si ya me siento así, ¿cómo? Y le decía yo, tú te sientes así porque le estás dando la oportunidad de ese sentimiento de crecer. Y estás hablando, me siento triste, no sé por qué. ¿Por qué me pasa esto a mí? Siempre me digo, le hace, eso es lo que estoy pensando. Mientras pienses así, vas a estarte sintiendo así. ¿Por qué no piensas diferente? Pablo dijo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Pablo dijo, no nací con el don, aprendí. ¿Por qué no aprendes de una vez? ¿O quieres vivir más tiempo así, desanimado, deprimido? Dijo, no quiero vivir más así. Dice, de hecho, mi hijo mayor es así. Le digo, y él no lo va a superar porque te ve a ti. Dice, hoy me levanté nomás porque vino el cliente a levantarme. La verdad no quería levantarme. Le dije, ese es el problema, que tú dejas que tu carne, tus sentimientos te muevan, te manejen. Y estábamos en eso cuando terminó de atender al cliente. Y le dijo, bueno, pues gracias, que le vaya bien. Y en eso el cliente me dijo, no hay problema si me quedo, me interesa lo que está hablando. ¿Sí? Y le dijo al otro, no hay problema, quédese. Y ya aprovechamos para que predicarle del Señor y aceptar al Señor y todo eso. Pero hermanos, otra vez, es gente generosa, gente que está acá donde quiera que va, cree que puede hacer algo bueno por alguien. No necesitas tener dinero, no necesitas ser material lo que tengas que hacer. Y sales de ese lugar y hasta te sientes bueno. Dices, caray, me siento bien. Qué bueno, porque fuiste creado para pensar en otros.
antes que en ti. No puedes ser columna del templo de Dios. Y no me refiero a este templo que se va a destruir un día, sino me refiero al templo que el Señor ha construido en su presencia. Columnas, gente que sostiene. Amén. Por favor, siguiente versículo. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Verso que sigue. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. Son personas que saben liderar. Personas que se pueden crear enemigos, pero aún así tratan de bendecir, tratan de hacer bien. Creyentes que procuran que todos avancemos, que todos crezcamos. Ahora, Salomón, hermano, voy a volver a Salomón. Salomón fue un hombre que buscó la sabiduría de Dios primero. El dinero sigue a la sabiduría. Amén. El dinero sigue a la inteligencia. Por eso la palabra dice, busca primero el reino. Lo demás, búscalo en segundo lugar. No está mal buscar un contrato, no está mal buscar ganar más, tener más ganancias. No hay problema con eso. El problema es cuando lo buscas en primer lugar. La sabiduría es lo primero que se debe de buscar. Amén. Ahora, Salomón fue un heredero de David. Para Salomón, la vida no fue tan difícil como para su padre. ¿Sabes que en la medida en que tú avances le facilitas la vida a tus hijos? ¿Sabías eso? En la medida en que tú pienses tonterías le complicas la vida a tus hijos. La sabiduría va provocando una vida de mayor facilidad. Tú recuerdas a Abraham. Abraham sufrió, pero recuerdas a Isaac. Isaac no hizo nada, entonces todo le dieron al tipo. Incluso hasta le fueron a buscar novia. Abraham fue el que mandó a buscarle esposa, ni siquiera salió a buscarla a él. Y se la trajeron y le dijeron, mira, aquí está, ¿sí? Esta es Rebeca, tu esposa. Y la vio y dice, y se consoló de la muerte de su mamá, hasta se le olvidó que su mamá se había muerto. Imagínate. Ahora, tal vez tú no tienes un padre que te haya heredado físicamente, terrenalmente, pero Cristo te ha heredado. Por eso se llama Antiguo Testamento y se llama Nuevo Testamento. Todo lo que Cristo ha hecho, su sabiduría es herencia para ti, su justicia es herencia para ti, incluso sus logros materiales. Él se hizo pobre para que con su pobreza tú fueses enriquecido. Se refiere a cosas materiales también, ¿sí? Así que la Biblia dice que todo es tuyo en Cristo. De la misma manera que Salomón fue heredero de David, David representa a Cristo. Te estoy diciendo en pocas palabras que Dios ha diseñado la vida para que vivas como un Salomón. Eres heredero del hijo de David. ¿Te acuerdas que así le decían a Jesús? Sí, puedes empezar a vivir la última etapa, la etapa de la manifestación del reino de Dios. Sí, pastor, pero yo no me siento capaz, yo no me siento como un verdadero hijo de Dios. Yo siento que yo no me lo merezco. Usted no sabe todo lo malo que yo he hecho. Hermano, ¿sabes tú que Salomón era el hijo de Betsabé, la mujer con la que David adulteró, por la que David cometió homicidio? ¿Alguien sabía eso? Sí. Y a pesar de eso, es Salomón el que es puesto como heredero. Ni el hijo legítimo quedó como heredero, sino el hijo de la vergüenza, Salomón. ¿Y sabes tú que Betsabé, la mujer que adulteró con David, también ella se sentó en el trono del rey Salomón como la madre de él? ¿Esto de qué te habla? De que a la tercera etapa se llega sin considerar tu pasado. Tu pasado no define lo que Dios quiere hacer por ti. Tu futuro no está determinado por la forma en que viviste tu pasado. Una vez que viniste al Señor, tu pasado queda borrado, como si nunca hubieras pecado. Y tu vida ha sido diseñada como si nunca te hubieras equivocado, como si todo lo hubieras hecho bien. Y entonces, ¿por qué no estoy viviendo esa vida? Porque no lo crees. Porque solo se activa por la fe. Ahora, ¿alguna vez te hablé acerca de tu servidor, que siempre fui malo para el fútbol? ¿Sí? Dios no me escogió o no me ha llamado como a ti te ha llamado porque sea lo máximo.
Dios nos escoge simplemente porque somos sus hijos. Te dije que en el fútbol echaban un volado a ver quién escogía primero entre los 2 mejores jugadores de la colonia. Y de ahí empezaban, ¿verdad?, con el tercer mejor jugador, el cuarto, así. Y todos iban yendo para un lado, para otro. Y generalmente siempre yo veía cómo se formaba un equipo de un lado y del otro lado. Y al final me quedaba yo solo. Y cuando ya quedaba yo solo, siempre alguien de los dos decía, le regalamos a Porfirio. Y el otro dice, no, que se vaya con ustedes. Sí, les digo, y yo en medio era contento porque estaban peleando por mí. Pero, y te lo dije, Dios hace lo mismo, escoge igual, pero Él empieza al revés. Él empieza por el que la gente, la sociedad desecha. Porque dicen, qué bueno puede salir de esa persona. Y entonces Dios dice, escojo a fulano. Satanás se confía y dice, no sabe ni a quién se llevó, pero Él sí sabe, para que toda la gloria sea para Él. ¿Te acuerdas? Una vez también te platiqué de un niño, de cómo todos podemos servir en el reino de Dios, de cómo todos podemos experimentar la grandeza, la gloria de Dios. En una ocasión, un papá que tenía un niño que iba a una escuela de niños de lento aprendizaje, y un día iban pasando y vieron un juego de béisbol de niños, y su hijo, que tenía más o menos la misma edad, dijo, papá, ¿crees que me dejarán jugar con ellos? Y dice el papá, yo pensé, pues no, ¿cómo lo van a dejar jugar, mi hijo? Mi hijo no es tan normal como ellos. Pero el niño insistió y fue y se acercó con uno de los niños y le dijo, oye, mi hijo nunca ha jugado béisbol, ¿crees que le den oportunidad de jugar? Y el niño volteó a ver a sus compañeritos y nadie contestó nada porque vieron cómo era el niño y dijeron, pues como que no lo queremos. Entonces el niño volteó y le dijo, mire, estamos en la 8ª entrada, ¿sí? En la 8ª etapa del juego. Son 9 entradas, para que entiendas, ya casi va a terminar el partido. Dice, estamos en la 8ª entrada y vamos perdiendo por 6 carreras. Pues yo creo que puede entrar ahorita, que nos ayude estando en alguna base, y en la 9ª entrada batea. Y entonces se asombraron de que hubieran dejado jugar al niño. El papá rápidamente ahí lo vistió y lo metieron, y estuvo parado nada más en una esquina, aparentemente jugando, pero pues nadie le hacía caso. Y entonces llegó el momento de batear, y empezaron a batear los niños, iban perdiendo 6 carreras. De repente anotaron 1, 2, 3 carreras, 5 carreras, empataron. Justamente empataron cuando le tocó el turno de batear al niño. El niño se llamaba Shaya. Y entonces el papá dijo, no lo van a dejar batear, no van a perder el partido por mi hijo. Y entonces la sorpresa vino. Le dijeron al niño, te toca batear. El niño no sabía agarrar el bat, lo tenía así. El pitcher del equipo contrario se dio cuenta que simplemente querían hacer pasar un buen momento al niño. Entonces se bajó del montículo, se acercó y le aventó la pelota lo más suave que pudo. Y el niño, pues agarrando mal el bat, pues no pudo pegarle. Entonces otro niño vino detrás de él, tomó el bat con él, lo levantó y juntos estaban esperando que lanzara la pelota. El niño pitcher todavía se acercó más y lanzó más suave la pelota, y entonces le pegaron. Y entonces la pelota vino rodando hasta el pitcher. Entonces todos empezaron a gritarle, Shaya, corre a primera, corre a primera. Y entonces se lanzó el bat y empezó a correr a primera. El niño agarra la pelota y la avienta más lejos todavía y le dice, Shaya, corre a segunda, corre a segunda. Otro niño corrió por la pelota y entonces se dio cuenta de qué se trataba, y entonces le dijeron, corre a tercera, y él aventó la pelota todavía más lejos. Cuando llegó a tercera, los 2 niños, o más bien los 2 equipos de niños, corrían al lado de él y decían, vamos Shaya, es tu oportunidad. Y entonces anotó la carrera y lo levantaron en hombros. Ese día, la grandeza de Dios, el reino, la perfección de Dios se manifestó a través de otros niños. Siempre puedes hacer algo que bendiga a alguien, que haga sentir bien a alguien. Te aseguro
que eso nunca se le olvidó a ninguno de los presentes. Amén. Esa es la gloria de Dios, que siempre puede dar a alguien. Dios ha manifestado su gloria en nuestra iglesia. Y gracias a Dios, de todo el mundo nos han mandado dinero. Esta semana me mandaron dinero otra vez de Australia, y una persona diferente a las que antes nos había mandado. Hoy en la mañana me despertaron para decirnos que nos mandaban dinero de España. Y todavía acababa de terminar de hablar con esa hermana cuando me habla otra de Carolina del Norte y me dice: pastor, mañana entonces ahí le voy a mandar. Ahora, ¿para qué Dios hace esto? ¿Para qué permite que nos llegue tanta bendición? Para que el día de mañana nunca se te olvide que todo esto es el resultado de la generosidad de tanta gente, y empecemos a darle a esta ciudad, a compartirla. ¿Y por qué no pensar el día de mañana mandar gente alrededor del mundo a predicar palabra de Dios, a producir alegría, paz, bendición a tanta gente? Amén. Dios ha permitido que su reino se manifieste en nuestra iglesia, pero tiene un propósito: bendecir al mundo. Dios ha permitido que de alrededor del mundo llegue dinero para que ahora nosotros empecemos a bendecir al mundo con la palabra de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. No sé en qué etapa te encuentras. En la etapa de Saúl, quieres hacer lo que te viene en gana, como tú dices, como tú piensas, como tú sientes. Tal vez estás en la etapa de David, la etapa donde ahora quiero hacer todo a la manera de Dios, pero parece que no hay resultados por ningún lado. O tal vez ya estás en la etapa que todos debemos llegar, la etapa de Salomón, la etapa donde se manifiesta la gloria de Dios. No importa en qué etapa estés, tal vez todavía eres hierba, mañana serás espiga, o tal vez ya estás en la etapa de ser espiga llena de fruto. Pero esas son las 3 etapas que debes de pasar. No te preocupes por estar en una de ellas. Preocúpate si has estado demasiado tiempo. Acelera las etapas y llega a la que Dios quiere para tu vida, en donde te puede usar, en donde te puede llevar a ser alegría de alguien, bendición de alguien. Ahí donde estás, ¿por qué no inclinas tu cabeza y le dices: Señor, perdóname, porque todavía estoy en la primera etapa? Es necesario que pases por ahí, hermano. Dile: Señor, solo quiero avanzar a la siguiente. La etapa en donde no importa lo que siento, no importa lo que pienso ni lo que digo. La etapa, Señor, en donde tú me empiezas a dar victoria sobre el enemigo. Empiezas a manifestar, Señor, tu grandeza en mí. Y Padre, de ahí quiero pasar a la etapa de gloria, de fruto, de cosecha, en donde puedo ver la manifestación de tu gracia en mi vida, en el nombre de Jesús. Tal vez tus hijos están en la primera etapa. No te desesperes con ellos. Déjalos que vivan su primera etapa. Amén. Guíalos. Acércate para enseñarles, para que lleguen a la segunda etapa más rápido y de ahí pasen a la manifestación de las bendiciones, de los milagros de Dios. Amén. Pero hazlo con amor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque nos has permitido pasar por varias etapas, Señor, de tu reino, de la manifestación del reino, del proceso del reino. Y gracias, Señor, porque ya estamos en esta etapa donde algunos somos David. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Gente que no se conforma a vivir el estilo de vida que el mundo ofrece, la forma de reaccionar que el mundo tiene, sino que nos levantamos para tener un carácter conforme al de Jesús, un corazón conforme al corazón de Dios. Gracias, Señor, porque pronto experimentaremos la vida de Salomón en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, una manifestación de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos creen que Dios nos ha hablado esta noche? Entonces, ¿por qué no le das un aplauso y le dices: Señor, en alabanza, te damos un aplauso en alabanza a ti, Señor? Bendecimos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor.
Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos están poniendo una banquetita alrededor, ¿sí? Con eso estamos trabajando ahorita. Tenemos un juego para niños en camino, otro juego en promesa, que no sé todavía cuándo llegue, y un medio juego, porque la hermana me dijo, yo no puedo mandar para un juego completo, pero les mando una cantidad para que compren, y alguien dice, ya ustedes se encargan de ver cómo completan para el tercer juego. Amén. Entonces, ¿cuántos dan gloria a Dios? Este asunto está poniéndose más bonito de lo que pensábamos. Bendito sea Dios. Amén. Así que tenlo en cuenta. Ponte de pie, vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, siempre buscando avanzar en las etapas que el Señor nos ha puesto. Aquellos que así lo haremos, decimos amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.